Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección, Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un fraternal saludo a todos los radioescuchas de nuestro programa Luces para el Alma, que emitimos cada sábado con la ayuda desde la plataforma electrónica de Luis Arnedo, que nos apoya siempre en la parte técnica. Estamos una vez más reunidos para llevar a ustedes una propuesta educativa, una propuesta espiritual a partir de la doctrina de los espíritus, de la doctrina revelada por Allan Kardec. Y en esta mañana de sábado vamos a tratar la temática de los 3 enemigos de la humanidad: depresión, resentimiento y exaltación. Para eso nos acompaña nuestro hermano siempre en ideal, Guido Mardini, quien viene también a darnos sus aportes, sus apoyos. Guido, bienvenido. Gracias, John. Igualmente un saludo para todos los radioescuchas, una vez más aquí, trayéndonos las palabras de la doctrina espírita que nos ayuda a entender mejor tantas vicisitudes de la vida actual. Igualmente nos acompaña también nuestro hermano en ideal y de trabajo, José Cueto. José, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí contar esta tarde de hoy con todos ustedes para debatir un tema tan importante relacionado con la trascendencia de nuestra realidad espiritual. Y esta temática tan interesante que nos propone la doctrina espírita, ampliada por nuestra querida mentora Juana de Ángelis, tiene como único fin tratar de ayudarnos a cada uno de nosotros a que encontremos esa paz interior que tanto anhelamos. La Organización Mundial de la Salud en las últimas décadas ha venido reformando paulatinamente su concepto de enfermedad y salud. Hoy día ya es reconocido mundialmente que además de la diabetes, que además del Parkinson y de tantas otras, entre comillas, nuevas enfermedades, la ansiedad y la depresión constituyen un problema marcado de salud pública. Allan Kardec no fue ajeno a esta situación y ya en esa visión de mostrar un Dios justo, amoroso, bondadoso, con unas cualidades de una inteligencia suprema, creadora de tantas cosas bellas, comenzó a concebir la justicia de las aflicciones. En esa justicia de las aflicciones, muy puntual y muy actual para el mundo de hoy, ya nos recuerda que las vicisitudes, los problemas que todos enfrentamos, ¿no? Guido y José, económicos, sentimentales, de enfermedad, la constante insatisfacción tiene una causa profunda en la justicia divina. Dios no juega con nadie, ni es caprichoso con las cosas que nos suceden. De esa forma, al revelarnos la categoría de mundos habitados, al revelarnos la ley de reencarnación, al revelarnos la ley de causa y efecto, se nos da una propuesta filosófica, como los advierte Kardec, que nos llama a razonar, a tener un buen sentido frente a las problemáticas de la vida. Bajo esa connotación sería bueno entonces, Guido, comenzar a enfocar a nuestros radioescuchas de cuáles son las razones actuales que llevan al hombre a vivir en ansiedad, que llevan al hombre, bajo la perspectiva espiritual, a vivir de esa situación que hoy llamamos depresión y exaltación. Tú lo acabas de decir, John, la insatisfacción personal en primer lugar y en segundo lugar la falta de objetivos y de valores morales. Allí radica toda la cuestión. La insatisfacción personal en cuanto a que el ser humano cada día quiere encontrar respuestas a sus insatisfacciones en el mundo exterior, en lo material exclusivamente. Y no para de esta manera en buscarla de cualquier forma para conseguirlo, pasando por encima de sentimientos y de valores humanos, primero. En segundo lugar, la total ausencia de valores o el relajamiento de los valores y la falta de objetividad en la vida. Un ser humano que se trace un objetivo realmente de naturaleza espiritual
siempre tendrá unos pasos bien orientados, acompañados de las riquezas de los valores morales que su espíritu haya conquistado y los que se haya propuesto conquistar en la misma existencia. Es por eso que la doctrina espiritista nos da elementos valiosísimos para que podamos hacer con nuestra vida lo mejor, porque nos aporta herramientas muy claras y concisas. Excelente, así es. Por eso, José, yo pienso que es importante también recordarles que la doctrina espírita es una propuesta de educación para la felicidad, ¿no? Qué bonito eso se oye, porque piensan que los espiritistas únicamente nos reunimos a invocar las almas de los muertos. Y cuando Kardec hablaba de esa propuesta de felicidad, si bien recuerdan los compañeros de la mesa, ya nos decía que la felicidad en este mundo no es posible, porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Entonces, la pregunta sería, José, ¿somos nosotros los responsables de nuestra felicidad? ¿O eso también continúa en manos de Dios y de las leyes de la naturaleza? Muy bien expuesta la sustentación por nuestro querido hermano Guido, hablando sobre el concepto de la depresión, cómo nos los plantea la doctrina espírita. Y muy bien decías tú, John, que el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, formulándole a los espíritus superiores si era posible la felicidad absoluta en el mundo de expiación y prueba en el que nos encontramos, tratando de abordar una temática de índole trascendental para el ser humano, porque todos queremos ser felices. Y los espíritus muy bien le respondieron que la felicidad en este mundo no era posible, pero que le cabía a cada uno de nosotros, al mismo ser humano, hacer en lo posible lo más dichosa la existencia en este mundo de expiación y prueba. Juana de Ángelis, uno de los guías espirituales de la humanidad y de este movimiento de la doctrina espírita, nos define desde un punto de vista psicológico a la depresión, al resentimiento y la exaltación como los tres enemigos que nosotros tenemos para poder alcanzar esa felicidad de la que tanto estamos hablando. Juana de Ángelis, en una obra llamada Despierte y sea feliz, nos dice que la depresión es semejante a la noche inesperada en pleno día. Es una nube amenazadora que oscurece el sol. Es un tóxico que envenena lentamente las más bellas floraciones del ser. El resentimiento es parecido al moho que pudre el sustentáculo donde se apoya. Se vale de causas propicias para desarrollarse e invariablemente alcanza un poder destructor donde se establece. Y la exaltación es idéntica a la chispa eléctrica devoradora. Alcanza los nervios y produce relámpagos de locura, con truenos colmados de improperios y rebeldías que minan los ideales de vida y desplazan a aquellos que caen en sus mallas. Así es. Y ese preámbulo que nos hace José, junto con los comentarios que Guido nos ha aportado, nos da para iniciar entonces el primer parte del tema, en este análisis que proponemos en tres partes. Quiere decir, Guido y José, que el mensaje de la vida es armonía. Y que la doctrina espírita nos invita a que la felicidad es una responsabilidad directa del espíritu inmortal. De tal forma de que, como dice Juana, el ser humano debe empeñarse al máximo para hacer su vida agradable a sí mismo y a los demás. Muchas de las personas que llevan a un psiquiatra, a un psicólogo, Guido, llegan aparentemente con estado de tristeza, ¿no? No es malo sentir tristeza, porque la tristeza es parte de las emociones básicas del ser humano. La problemática es cuando la tristeza baja de la cabeza al corazón y permanece allí, convirtiéndose en algo que se llama depresión. De esa manera, es importante tener en cuenta que nosotros somos responsables de lo que pensamos, de lo que hacemos y de la manera en cómo enfrentamos la tristeza en nuestra vida, ¿no? Porque es parte de la experiencia, Guido, ¿no? Sí. Es importantísimo ampliar el concepto y entrar en profundidad para entender, porque muchos escuchamos la expresión depresión. Y eso no me toca a mí, dice uno generalmente. Esas son las personas enfermas, las personas que van al psiquiatra. Pero resulta que todos los seres humanos pasamos por momentos depresivos, momentos de ligeras tristezas que se pueden convertir en estados de depresión mucho más profunda. En realidad, la depresión viene a ser, y es lo que voy a decir es expresiones que he escuchado de personas que han pasado por estados depresivos profundos. Es como si se levantara un muro oscuro delante de ellos,
que les impide ver más allá. Y eso los hace desesperarse y caer en un estado de total inlatencia, sin fuerza de voluntad. Juana de Ángelis también explica que la raíz de la depresión es consecuencia de vidas anteriores en la mayoría de los casos, porque venimos cargados de culpas. Todos los seres humanos tenemos una carga de culpa por los errores cometidos en múltiples existencias y que no hemos podido superar, o por consecuencias de la vida presente en donde errores y acciones mal cometidos y por miedos llegamos a desarrollar estados depresivos. De todas formas, es un estado de negarse la felicidad. Puede decirse que la depresión es una huida que hace el ser humano a nivel psicológico y a su vez deprime tanto su estado interior que se olvida de la existencia de una vida espiritual. Allí es donde entra entonces la razón y la fuerza de la doctrina espírita. Por eso es relevante que nosotros tomemos ahora conciencia, como advierte Guido, que la causa o el resultado de un estado infeliz, mental y psicológicamente hablando, es producto de nosotros. Porque no controlamos las emociones, no controlamos los desafíos. Y pensamos que muchas de las cosas que suceden en la vida, ¿cierto, José? Muchas de las cosas que suceden en la vida es producto de un acaso, de un destino marcado, de la mal llamada buena o mala suerte, de una estrella que está marcada en el camino, dejando todas la forma en cómo se afrontan esas situaciones a una responsabilidad de la vida y no de nosotros mismos. Así de esa manera, ¿qué propone el espiritismo frente a eso, José? Siguiendo el orden de ideas y ampliando un poco el concepto que desarrolló nuestro querido hermano Guido, definiendo la depresión como una especie de fuga psicológica en términos de la psicología moderna, podemos definir estos tres grandes enemigos, tanto la depresión como el resentimiento, como la exaltación, como un conjunto de conflictos existenciales que se desarrollan en el hombre. Ahora, ¿por qué surgen este tipo de conflictos existenciales? Allan Kardec, en la obra El cielo y el infierno, nos amplió un poco al respecto diciendo que cada uno de esos conflictos que nosotros nos ganamos, nos llevamos al hombro, son producto de que nos desviamos de las leyes divinas. Dice, toda falta cometida, todo mal realizado constituye una deuda contraída que deberá pagarse. Si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente o en las siguientes, pues todas las existencias son solidarias entre sí. Aquel que salda su cuenta en una existencia no tendrá necesidad de pagar una segunda vez. Y dentro de la explicación que la doctrina espírita nos da a la problemática del sufrimiento a través de la reencarnación, nosotros podemos entender cómo surgen esos conflictos. Como decía Guido, todos nosotros de cierta forma, en el mundo en el que nos encontramos, tenemos culpas, unos en mayor o en menor grado, y se debe precisamente a que en existencias anteriores, incluso en la presente, nos hemos aislado de esas leyes divinas que se encuentran inscritas en la conciencia de cada uno de nosotros. Exacto, por eso el concepto de enfermedad o trastorno mental, que es la depresión, significa lo que han venido diciendo José y Guido, ¿no? Una profunda tristeza, un decaimiento anímico, una baja autoestima, una pérdida de interés por todo, una disminución de la capacidad mental para enfrentar los problemas y las situaciones básicas. Por eso hay que estar muy vigilante de lo que pensamos. A veces una tristeza, a veces un comportamiento reiterativo que no controlamos, es el paso muy seguro a una depresión. Y normalmente las ayudas psicológicas, las ayudas médicas, sin menospreciar la realidad de estas ciencias, van a atender son los efectos, ¿no? Los efectos de los neurotransmisores, de la dopamina, de la serotonina, de los efectos cerebrales frente a la tristeza. El espiritismo, Guido y José, nos está mostrando otra realidad que ustedes están concluyendo. Que aquí hay un problema espiritual que viene de otras vidas o que se está haciendo más fuerte en esta vida presente. ¿Por qué? Como decía Guido, se concreta ¿qué? En miedos. Identifiquemos los miedos que tenemos. Los miedos que van unidos a los apegos. Identificado ¿qué? En culpas. Porque la baja autoestima es un proceso profundo de culpa. La persona no se siente merecedora de nada. Y no entendemos que los procesos que suceden en la vida son necesarios no para ser tristes, sino para fortalecernos como espíritus inmortales. Porque la experiencia es transitoria, Guido, ¿no? Así es momentánea, pero la vida continúa con todos
sus avatares. Y nos corresponde a nosotros aceptar el desafío que la vida nos plantea con coraje y voluntad. Y el remedio que plantea la doctrina espírita para la superación de la depresión es el coraje. ¿Qué tipo de coraje? ¿La violencia? No. ¿La agresión? No, eso no es coraje, eso son debilidades disfrazadas. Más bien el coraje espiritual, la fuerza interior de hacerle reconocer a la persona que está deprimida, no digo enferma, sino que está deprimida, a que hay una vida más allá de la vida. Hacerle entender, como se ha dicho, que todo continuará y que traemos una herencia, pero construiremos un mañana. ¿Qué mejor cosa que decirle a una persona depresiva? Mira, tu vida puede ser mejor de aquí en adelante. ¿Quieres salir de ese estado? Te corresponde entonces comenzar por ti misma. ¿Cómo? Perdonándote. Allí radica entonces el proceso de inicio para que trascienda y hacerle ver que sí es posible tener alegrías y dejar a un lado las tristezas, porque hay un mañana que puede ser construido por la misma persona. Por muy difícil que sea, aparentemente es fácil la expresión ahora, pero cuando se enfrenta uno a casos reales de personas verdaderamente deprimidas, la situación se torna difícil y compleja. Hay que insistir una vez y otra vez y a su vez también ayudarse con el tratamiento médico recomendado, que hay que respetarlo. Pero la abducción a la persona de hacerle ver ese principio espiritual es básico, es esencial, hasta que llegue a comprender. Conocemos el caso, para concluir esta parte mía, de personas espíritas, realmente espíritas, que han pasado por verdaderos casos fuertes de depresión, aún conociendo la doctrina, y indagadas por qué, aún conociendo la doctrina, pasaba esto. Es porque no lograban cómo compenetrarse de esa verdad y hacerla sentir. Tal era el cerramiento que tenían a nivel emocional. Una vez se les hizo comprender el proceso de trascendencia y de construcción por sí mismo, y llevándolas con la oración, que tiene un efecto maravilloso, empieza el proceso de cambio. El mensaje de la vida por eso es la armonía. Todo cuanto nos rodea es armonía, la brisa, el sol. Y a veces, para poder reanimarnos, basta con mirar alrededor, oler el perfume de una flor, ver un atardecer, abrazar a un familiar, mirarnos al espejo y valorar lo bello que la vida nos da, ¿no? Así es, todo, como tú decías, John, en la naturaleza nos invita al equilibrio y a la armonía. Entonces, en esta primera parte que se cierra, podemos concluir que la vida nos ofrece un sinnúmero de oportunidades para poder alcanzar una porción de esa felicidad que tanto anhelamos. Bueno, hacemos un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en Luces para el Alma. El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Regresamos entonces con este estudio de educación para el alma, para la felicidad. Como iniciamos en el primer episodio de este programa radial, hablando de que la vida es armonía, el espíritu debe lograr esa armonía, debe lograr aprender a ser feliz, porque la felicidad es propio de los seres racionales, de las personas que entienden que la potencialidad de esa felicidad está en nosotros dormida. Cuando Jesús daba su testimonio de vida en la tierra, encontró muchas personas tristes, bajo la visión
bien sea por las influencias espirituales, o bien sea por las fijaciones mentales que éstas tenían, ¿no? Y Jesús hablaba de un reino de los cielos. Y el reino de los cielos no era en manera alguna un lugar geográfico o material en la tierra, sino era la condición del alma, psicológicamente hablando, a la luz de la doctrina espírita, que debía estructurar para lograr la plenitud por excelencia. La felicidad entonces es un estado interior, y el control de las problemáticas que enfrentamos a la vida se debe a la fortaleza moral con el cual vivimos. Por eso Allan Kardec, en la pregunta 941 del libro de los Espíritus, hace una diferencia, Guido y José, muy interesante, que me voy a permitir leerles para conceder el uso de la palabra bajo este segundo ítem que vamos a titular El reino de Dios está dentro de nosotros. Dice Kardec: el hombre carnal, muy actual por cierto, más apegado a la vida corporal que a la vida espiritual, experimenta en la tierra penas y goces materiales. Su felicidad consiste en la satisfacción efímera de sus deseos. Su alma, constantemente preocupada y afectada por las vicisitudes de la vida, se mantiene en un estado de ansiedad y de tortura perpetua. En tanto que el hombre moral, en cambio, que se ha elevado por encima de las necesidades ficticias creadas por las pasiones, experimenta desde este mundo goces que el hombre material no conoce. La moderación de sus deseos otorga a su espíritu calma y serenidad. Feliz con el bien que hace, para él no hay decepciones, y las contrariedades pasan por su alma sin dejar en ella ninguna impresión dolorosa, Guido. Es maravillosa esta enseñanza de Kardec, que podríamos resumir en una frase: es el desarrollo de la conciencia moral, como él mismo lo dice en el libro de los Espíritus. Y es que en la medida en que nosotros identificamos el uso adecuado de los bienes materiales y de los placeres dentro de la normalidad y de sus límites, a su vez el adecuado proceso de crecimiento dentro de ese estado de hombre moral, esa base nos va a conducir a un tercer punto en el triángulo, que es el equilibrio espiritual, el equilibrio psicológico. Por eso se hace tan importante cada día que nosotros, como estudiosos de la doctrina espírita, hagamos más énfasis cada día más en la repercusión que esta transformación moral puede tener en la humanidad, en nosotros mismos, en los seres humanos, como requisito indispensable para el crecimiento. Así construiremos ese reino de cielo dentro de nosotros, que el cielo no es más que un estado interior de conciencia de absoluto equilibrio y armonía. De tal manera que somos libres para imprimir a tu existencia o a nuestras existencias el patrón de felicidad o de aflicción con el cual deseamos vivir. Hay personas, por ejemplo, José, que prefieren la queja y el lamento, y casi almacenan el pesimismo en el que se realizan. Negocian el cariño que pretenden recibir de altas cuotas con padecimientos psíquicos o que psíquicamente se crean. Otros chantajean a los familiares, ¿sí?, o a los seres queridos mediante la adopción de sufrimientos irreales, y establecen una meta de conquista de atenciones y caricias, o llamando la atención, que no se dan cuenta que van agotando la fuente de amor. En pocas palabras, el espiritismo nos está invitando a la construcción del bien. ¿Cuál es la forma entonces de ir liberándonos de esos sentimientos de ansiedad, de exaltación, de tristeza? Nos proponen el trabajo en el bien, José, ¿no?, como una medida psicológica. Y eso es lo que precisamente la doctrina espírita viene a hacer como propuesta consoladora. Viene a consolidar el mensaje que el Maestro Jesús nos trajo hace aproximadamente 2000 años. La invitación que nos hace la doctrina espírita es a que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, a que vayamos a esa búsqueda de la conciencia moral de la que nos hablaba Guido y que se encuentra muy bien registrada en el libro de los Espíritus. La doctrina espírita viene a invitarnos a nosotros a que identifiquemos que tenemos todo el potencial en nuestro interior como seres inmortales que somos para poder alcanzar esa felicidad. En ese sentido, tanto la depresión como el resentimiento, como la exaltación, al surgir de conflictos existenciales y por ende relacionados con problemas de autoestima, de orgullo, de egoísmo, del no perdón, la doctrina espírita viene a decirnos que busquemos, hagamos un autodescubrimiento para que podamos eliminar esos tóxicos que envenenan nuestra alma, porque nadie que se encuentre en un estado depresivo
o que tenga un resalto de la personalidad, o que no haya perdonado a alguien que le haya hecho algún daño, puede decir que es feliz. La invitación es hacer un viaje interior para aprender a conocernos a nosotros mismos y ver que dentro de nosotros mismos está el cielo del que el Maestro Jesús nos estaba hablando. Porque, como nos lo dicen los espíritus, y lo reitero una vez más, las leyes morales, las leyes divinas se encuentran inscritas en la conciencia de cada uno de nosotros. Es cómo identificamos estos estados que estamos tratando hoy desde el punto de vista psicológico. La depresión, que es ya la fijación mental en una constante tristeza, cuya causa no identificamos y que llega a afectarnos ya fisiológicamente, ¿no? El resentimiento, que ya se ha tocado, tiene que ver con la falta de capacidad moral, la falta de capacidad o resistencia psicológica a liberarnos de un odio, de una desazón en función de alguna causa o situación que hemos vivido frente a alguien. Y la exaltación se refiere a las personas que están condicionadas constantemente a estados neuróticos, ¿no? A estas personas que vivimos intranquilas, que estallamos, que como decía José en los comentarios de Juana, son como chispas eléctricas, porque son condicionamientos o hábitos. Y hasta esta altura ya hemos recomendado varios episodios o varias prácticas. Primero, hábitos espirituales, orar, meditar. 2, adoptar circunstancias que nos permitan desarrollar conductas o comportamientos de aceptación o tolerancia al prójimo. Pero exactamente frente al resentimiento, Guido, nos gustaría que nos ampliaras un poquito cómo hacemos para identificar cuando estamos resentidos y cómo hacemos para poder ir progresivamente a la luz de la doctrina espírita, liberarnos del resentimiento. El resentimiento es un mal cotidiano, es una situación emocional que hemos acumulado, como se dice popularmente, de guardar cuentas, de guardarle cuentas a alguien. Si por algunas circunstancias, en un momento dado, circunstancia de la vida, hemos sido lastimados, heridos, ofendidos, o creemos que lo hemos sido, guardamos esa queja dentro de nosotros y aparentemente se mantiene una comunicación o relación entre los seres humanos, pero que en el fondo está alimentada por ese resentimiento. El resentimiento entonces es una base falsa en la parte emotiva del ser humano. Es una ilusión, es una fantasía emocional en el sentido de que cree estar viviendo una realidad emocional, manteniendo su queja interna al sentirse es que ya no recibo el cariño, es que ya no recibo el aprecio, es que ya no se me tiene en cuenta, es que a mí no se me consulta, es que la queja de diferentes maneras. O sencillamente la persona no sentimos lastimados, heridos de cualquier otra forma. Y guardamos esa emoción negativa, es una energía negativa que acumulamos emocionalmente. Lógicamente esa energía emotiva guardada allí dentro se va a reflejar a todo el organismo, produciendo más tarde enfermedades de cualquier índole. El resentimiento entonces viene a ser como el óxido que oxida por completo la base de la resistencia del ser humano, socavando su fuerza interior y acaba de base con profundidad con cualquier tipo de relación, porque siempre se estará sacando para lastimar a la otra persona en un momento dado, al recordarle las razones de su comportamiento equivocado, ese resentimiento sale a flote. ¿Cómo se puede ayudar a curar esto? Primero que todo, la persona tiene que aceptar dónde está su resentimiento, en dónde está su queja, a quién le tiene la queja, por qué tiene esa queja, por qué se siente lastimada todavía. Segundo, aceptar que no ha perdonado. La base del resentimiento está allí firme. Luego tiene que romperla por completo con el perdón. Aceptar que la otra persona pudo haberse equivocado, o si no estuvo equivocada, o si nosotros aceptamos el error, o fuimos nosotros, pero que no lo aceptamos, estamos en un campo muy egoísta o egocentrista. Entonces ese resentimiento allí hace daño. Al aceptar a la persona que sí está resentida, ya hay una base para la superación. Y si se le hace ver a la persona con nuestra enseñanza espírita que hay una continuidad de vida que es base para todos los procesos, iremos a ayudarle para que suelte con el perdón y acepte a la otra persona tal cual como es. No podemos cambiar a nadie, no podemos pretender que las personas sean diferentes y quererlas hacer como nosotros queremos. Hay que aceptar, y ahí radica esa parte de la doctrina espírita contenida en el Evangelio según el Espiritismo y en la enseñanza del Evangelio de Jesús,
bienaventurados los humildes, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿En qué sentido? Porque para contrarrestar el resentimiento, ¿qué cosa, John? Lo más importante es la humildad. Porque una persona resentida está llena de orgullo interior. Y la humildad le va a ayudar a estar en un estado de pobreza interior, es decir, liberarse de esa riqueza egoísta dentro de sí. Es bien importante lo que acaba de mencionar Guido. Es algo tan sencillo. ¿Por qué liberarnos de resentimiento es tan básico? Lo decía Guido, ¿verdad? Resulta que los espíritus nos informan que cuando nosotros odiamos o guardamos un resentimiento hacia alguien, nos mantenemos con un lazo magnético unido a esas personas. Es cuando proponemos el perdón, cuando es sincero, mediante la meditación, la oración o visualizando, si nos hace tan difícil ver a la persona, estamos cortando ese lazo fluídico. Por eso donde vamos, nos ha sucedido, ¿verdad? Estemos donde estemos, en las vacaciones, en el cine, si no logramos esa liberación mental y emocional, vamos a estar constantemente recordando esa situación. Por eso es importante liberarnos, porque ya cuando hay intención por parte nuestra, José, ¿verdad?, de perdonar, de emitir esas energías que van progresivamente sacándonos de esa situación conflictiva, ya hay en nosotros una visión de la ley que nos ayuda poco a poco a estar libres de esa verdad. Y es precisamente ese el paso fundamental para poder liberarse de estos tres conflictos. Hablando del resentimiento, de la depresión y de la exaltación. Juana de Ángelis nos dice que es imprescindible la adquisición de una conciencia responsable, que es lo que nos decía nuestro querido hermano Guido, que sea capaz de ayudarnos a cada uno de nosotros a remontarnos a los orígenes, analizar, trabajar estos conflictos con una dirección previamente planificada. Esto es sinónimo a hacer un viaje interior, pero responsable, porque a veces dentro de este estudio nos acomodamos, sentimos que somos las víctimas y no hacemos un juicio analítico, responsable de la situación en la que cada uno de nosotros se encuentra. Entonces, es fundamental, en ese sentido, como primera instancia, adquirir una conciencia responsable que nos ayude a identificar cuáles son los problemas que cada uno de nosotros está afrontando en estos momentos. No olvidemos que en la tercera parte del programa vamos a recibir sus llamadas al 692-7171 para que nos expongan sus diferentes inquietudes. Volviendo entonces con el tema, estamos proponiendo una visión espírita respecto a tres enemigos de la humanidad: la ansiedad, la exaltación y la depresión. Y esos enemigos normalmente empiezan en el hogar, ¿no? En las relaciones de pareja, en las relaciones de madre-hijo o de padres e hijo. E inclusive una persona, Willy José, que no logra manejar su ansiedad, llega a los casos extremos del suicidio. Y si no va al suicidio, como lo decía Guido al principio del programa, y como lo adopta Juana de Ángelis, va a las fugas psicológicas de los vicios. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere acallar. ¿Por qué las personas entran en vicios? Porque cuando no aguantamos los embates mentales de lo que estamos afrontando, queremos evadir, el ser humano busca anestesiarse o adormitarse sus problemas y para eso recurre a los vicios, Guido, ¿no? Así es, indudablemente. Y puede que tal vez no caiga en el vicio directamente, pero entonces tenemos el joven rebelde del mañana. Tenemos a la persona que se aísla y se vuelve una sociópata de la sociedad por completo. Se vuelve el criminal o se vuelve la persona corrupta por completo. Formas evasivas de encontrar satisfacciones ficticias para de esa manera sentirse bien, entre comillas. Acabas de mencionar algo importante. Parte de la raíz de estos problemas de la depresión, resentimiento, viene de la educación, de la formación que se le ha dado a los hijos. Veamos lo sencillo. Unos padres castigadores. Oye al hijo cómo se le educa. El sistema educativo nuestro es la regla del no. No hagas, no vayas, no pienses, no grites, no te sientes así, no mires así, no te expreses así. Es la cultura del no. Y adicionalmente a la cultura del no se agrega el golpe, el maltrato, el grito, el matoneo de los padres hacia los hijos. Eso, quiérase o no, no lo pongamos en duda. El niño crece con un dolor interno que rápidamente elimina porque es una criatura limpia. Sus emociones todavía están limpias, pero que con la consistente continuidad de este proceso de parte de los padres y familiares, termina desarrollando un yo de la personalidad que lo hará resentido
y ese resentimiento acumulado lo hará rebelde. Y tarde o temprano terminará enfrentándose a los padres, explicándoles, lanzándoles expresiones duras, como casos de niños que he escuchado que le dicen que odian al padre, odian a la madre, sin saber por qué. Podría decirse que viene de vidas anteriores. No, muchas veces es de la deficiente educación y que los padres mismos generaron esa conducta en los niños. Por eso crecen niños y niñas resentidos a la vida desde temprana edad, cuando tienen cierta libertad propia de la adolescencia o de la juventud, o ya del grado de profesionalismo, de la libertad de obtener los medios económicos para ellos mismos, abusan, entonces convirtiéndose en verdaderos seres tristemente desorientados en la vida. Así las cosas, se convierte en toda una propuesta la necesidad de saber si en estos momentos estás experimentando un sentimiento de tristeza. Vigila tu pensamiento, examina qué lo causó y mira cuánto ya esa situación vivida está interfiriendo en la felicidad. La felicidad no es la felicidad únicamente fisiológica, ¿no?, de las conquistas materiales, es levantarse tranquilo, es la conciencia en paz, es apreciar la presencia de Dios, cualquiera que sea con tu seguimiento religioso o tu tendencia religiosa, de sentirte bien donde estés. Pero surge entonces una propuesta maravillosa, porque además de los problemas de otras vidas, además, como ya han hecho énfasis José y Guido, de la mala educación emocional de enfrentar los problemas, el espiritismo nos abre una nueva puerta de las causas o de los orígenes de estas circunstancias que dan origen a estos comportamientos. Y es la presencia espiritual, Guido, ¿no? Es la presencia de influencias espirituales. Porque hasta este momento mucha gente se dice, pero recomiendan mucho orar, meditar. Bueno, yo oro o medito. ¿Y eso para qué? ¿De qué sirve buscar la sintonía con las fuerzas superiores frente a las influencias espirituales, José? Ese tema también es importante abarcarlo porque la doctrina espírita, demostrándonos a través de hechos tangentes la inmortalidad del alma, la existencia y preexistencia del espíritu, viene a decirnos que la convivencia con los espíritus desencarnados es mucho mayor de lo que cada uno de nosotros piensa. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros estamos en estados depresivos, en estados de resentimiento o de exaltación, muchas veces nos convertimos en presa fácil para estas entidades espirituales inferiores que no nos desean el bien. Por eso la oración y la meditación se convierten en un bálsamo y en un seguro, un escudo para que nosotros podamos defendernos ante las embestidas de aquellos espíritus desencarnados que no nos desean el bien. Y esto es importante, nosotros podemos encontrar y verificar en la historia casos bastante tristes de personas que han caído en estos tres estados, porque de cierta forma, tanto la depresión como el resentimiento, como la exaltación, se encuentran ligadas, porque no son más que un conflicto del yo, del yo desde un punto de vista psicológico hablando. Sin intención de juzgar y solamente para hacerlo de modo ilustrativo, podemos citar el nombre de Adolf Hitler. Dicen muchos psicólogos que en su infancia era un joven tímido, que en cierta forma entraba en estados depresivos, pero a medida que fue creciendo y fue desarrollando un grado de resentimiento hacia una cierta raza de la sociedad y al mismo tiempo fue exaltando de manera exacerbada su personalidad, lo llevó a cometer todos los abusos que ya cada uno de nosotros conoce. Y al mismo tiempo en que caía en cada uno de estos estados, se permitió la influencia de espíritus inferiores que le ayudaron a poder cometer cada uno de los errores que ya nosotros sabemos que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fíjense lo importante que es que nosotros nos aseguremos, estemos orando constantemente y vigilantes para no caer en estos tres estados que tanto daño nos perjudican. Y antes, para continuar, recordemos que se pueden comunicar con nosotros al número 692-7171. Gracias, José. Pedro González, es desconocido el nombre, ¿verdad? Porque uno de pronto ignora lo que las personas vivimos en el interior. Pedro González es conocido como Don Gediondo y públicamente manifestó que vivió casos de depresión. Una persona que nos hace reír, exactamente vivió problemas de ataques de pánico y estuvo internado en el Hospital San Ignacio, donde le diagnosticaron. Él dice que la única manera de salir adelante fue encontrar a Dios, hacer el bien a los demás, ¿verdad? Jim Carrey, este personaje tan famoso de Hollywood,
o estos personajes de Hollywood, que hay muchos en los cuales comentan los estados depresivos que viven por inseguridades y muchas veces por el apego de mantenerse en la fama, viven estados depresivos. Whitney Houston, esta señora bien conocida también con sus talentos, vivió depresión. Todos estos íconos, es importante hacer esa claridad, José y Guido, todos estos íconos de la fama que nos muestran personas felices porque tienen un cuerpo delgado, porque son atractivas físicamente o porque tienen un talento y que aparentemente desearíamos ser como ellos, viven también su realidad. Porque creo que la esencia, Guido y José, es que nos presenta la doctrina espírita, es que hay que aprender a ser más legítimos, ¿no? Sí, sobre eso que acabas de decir y los ejemplos planteados, casi todos son artistas, personas que gravitan en torno a cierta forma de vida ilusoria. La psicología transpersonal clasifica al ser humano en 9 tipos de personalidades. Hay un tipo de personalidad específica que tiende más a la depresión que las demás 8 tipos de personalidades. Hay un tipo de personalidad que tiende a ser más resentido que los otros 8 tipos restantes. Si nosotros logramos identificar el tipo de personalidad individual, sabremos ubicar rápidamente si esa tendencia tiene hacia el resentimiento, hacia la depresión, hacia la envidia o hacia la exaltación, definiendo la exaltación como una alteración del ánimo excesivo. Entonces, estos casos de estas personas que viven una vida irreal, muchas veces en la fantasía, terminan en unos estados depresivos porque idealizan demasiado la existencia. Y recordemos que hay que vivir la vida idealizando, pero con los pies en la tierra. Así es. El máximo hombre psicológicamente desarrollado, el espíritu de luz, que dio ejemplo de cómo comportarnos frente a la tristeza, a las traiciones, a las ilusiones de la vida, fue Jesús. Jesús en todo momento dio ejemplo de una salud mental y emocional insuperable, aún en los momentos más difíciles, donde quedó solo, ¿no? A veces caemos en depresión porque estamos solos, a veces caemos en exaltación porque no se cumple lo que queremos, o peor aún, a veces estamos en esa constante sufrimiento porque no recibimos de la vida lo que queremos. Jesús dio muestra de armonía en todo lugar. Jesús dio muestra de que solo aprendiendo a entender los demás nos entienden y buscamos un equilibrio. Vamos en pocos minutos a entrar entonces al espacio y las preguntas, esperando que nos llamen al 692-7171. Pero nos gustaría en esta parte del programa, José, que nos comentaras un poquito acerca de la posibilidad de encontrar la felicidad con lo que tenemos, ¿verdad? Con lo que somos. ¿Es posible ser felices sin tener tanto dinero ni tanta fama como nos lo explicó Guido ahora? ¿Es posible ser felices con lo que tenemos actualmente? Si partimos de la premisa de que Dios es justo e infinitamente amoroso y bondadoso para con cada uno de nosotros, pues evidentemente la respuesta será afirmativa. Dios nos ha colocado en el lugar y en las condiciones que cada uno de nosotros necesitamos para poder alcanzar la felicidad. Quiere decir que con lo que cada uno de nosotros tiene y con lo que cada uno de nosotros es, se tienen las herramientas necesarias para poder alcanzar una porción por lo menos de esa felicidad absoluta que cada uno de nosotros anhela. Lo único que hace falta es que identifiquemos y hagamos un análisis sobrio sobre cada una de las potencialidades que se encuentran en el interior de cada uno de nosotros. Por eso, cuando se elige una existencia enriquecida con paz y bienestar, no se está eximido del sufrimiento ni de las luchas, ni las dificultades que aparecen, porque a veces creemos que eso no sucede. Por el contrario, siempre surgen como desafíos perturbadores, que la persona debe enfrentar sin perder el rumbo, ni alterar el placer que esto da. De tal forma que el espiritismo nos está inventando a una evaluación de la vida que hasta el momento traemos. Porque hemos hablado de la depresión, de la exaltación, de todos estos comportamientos, pero uno cree, como decía Guido, que uno nunca va a sufrir de esto, ¿verdad? Uno no sabe qué prueba o desafío, y miren que los espíritus superiores son tan
tan sabios como Juana de Ángelis, que nos dice, no habla de problemas, habla de desafíos existenciales. Y uno tiene que identificar en qué es débil, ¿verdad, Guido? Y para qué somos buenos. Porque por eso la parábola de los talentos, ¿verdad? Claro. Uno debe fortalecer las cosas en que es bueno. ¿Cómo identifica uno, Guido, aquellas debilidades que uno tiene? A través del conocimiento de sí mismo. Es necesario que aprendamos a conocernos, que nos quitemos la máscara de querer ser lo que no somos. El libro de los Espíritus lo dice claramente, y Kardec lo pregunta, pero ¿cómo hacemos para conocernos a nosotros mismos? ¿Cuál es el mejor método? Y el Espíritu de Agustín le dice claramente, el conocimiento a sí mismo, conócete a ti mismo. Allí radica toda la sabiduría. Y en toda la humanidad siempre se ha dicho eso. Entonces, el conocimiento de sí mismo, el saber qué somos, no creer que somos lo que no somos, y aprender a conocernos a sí mismo y reconocer nuestras deficiencias, pero a su vez reconocer nuestros valores. Si le preguntamos a alguien, John, José, ¿cuáles son tus deficiencias? Seguramente que haremos una lista, pero ustedes van a creer que no es cierto lo que les voy a decir. Si le preguntamos a una persona cuáles son tus valores y tus cualidades, se quedan sorprendidos realmente cuáles son, porque nos hemos acostumbrado a la negatividad de ver lo negativo en nosotros. Hay que saltar lo positivo y buscar lo positivo, como nos enseña Juana, como nos enseña la doctrina espírita, como nos dice el mismo Jesús. Buscar ese estado positivo, esa energía, y reconocer cuáles son nuestros valores. Para eso se necesita reconocernos, conocernos a nosotros mismos como personas, para identificar dónde están esas deficiencias y transformarlas en beneficio. En ese consiste un término psicológico que se llama resiliencia, que es de lo negativo pasar a lo positivo y aprovecharnos de esa fuerza para trascender. Es conocer la verdad de Jesús a través de la doctrina espírita, vivenciándola, porque todos estos conocimientos son muy agradables, ¿verdad? Y nos esclarecen, especialmente para los jóvenes y aquellos que estamos en la etapa de la denominada adultez. Escoger nuestros íconos. A veces estamos escogiendo fantasías, ilusiones, cuando en verdad la vida son dos cosas, que muy poco, por cierto, aplicamos en la educación. A veces envolvemos a los hijos, a las parejas, en estados ilusorios, ¿no? Cuando ya el espiritismo nos está diciendo que esto es un mundo de desafíos. Por eso uno debe ser cauto, por eso uno debe ser educado, por eso uno debe ser espiritual. Lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso. Las personas espirituales, y no olviden que por eso hacemos énfasis, la doctrina espírita es una filosofía espiritualista. Está convencido de la esencia espiritual y de la preexistencia del alma y de la pervivencia del alma después de la muerte. Quiere decir que muchas veces nos preparamos para vivir la vida, teniendo cosas, aparentando cosas, buscando títulos y no la paz espiritual. Pero también la vida nos debe servir, ¿cierto, José? Para cerrar este capítulo, nos debe servir para que la vida en el mundo espiritual no se extienda, como ustedes han dicho, no continúe la depresión ni los miedos, y si nos preparemos realmente a vivir esa realidad con todo el conocimiento que Jesús nos entrega, ¿no? Y precisamente para eso es la experiencia que tenemos aquí en este mundo terrenal. Nosotros reencarnamos precisamente con ese objetivo, de ir superando a través de cada uno de estos avatares todos esos conflictos que hemos ido alimentando con el pasar de los años. Sí. Es importante entonces que tengamos conciencia de cada uno de estos factores para poder encontrar ese reino de los cielos que hay en nuestro interior. Hay una frase muy interesante, unos consejos muy interesantes que Juana de Ángelis nos da para poder afrontar estos tres enemigos de los que hemos hablado en la tarde de hoy. Juana de Ángelis nos dice: cuando nosotros estemos en estado depresivo o para afrontar la depresión, empleemos inmediatamente la vacuna del coraje mediante la plegaria. Para el resentimiento, utilicemos el razonamiento lúcido a través del amor que no espera nada. Y para la exaltación, usemos el consuelo de la meditación que restablece nuestras energías. Qué hermosas reflexiones, ¿no? Excelentes reflexiones, excelentes reflexiones. Y invitamos a nuestros radioescuchas a que hagan sus llamadas al 692-7171, donde vamos a abordar diferentes inquietudes. Vamos entonces a un espacio comercial y invitarlos a la último segmento del programa. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor.
es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Bueno, José, continuando con las reflexiones que traemos, vamos a continuar con ese proceso de qué hacer para mejorar y conseguir la trascendencia a todas estas dificultades que nos plantearon en el programa de hoy. Como hemos venido desarrollando muy bien en la tarde de hoy, tenemos demasiadas herramientas para poder afrontar tanto la depresión, el resentimiento y la exaltación. Es una invitación que nos está haciendo la doctrina espírita a que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo nos protejamos con la oración, con la vigilancia y con cada una de estas herramientas relacionadas a la educación espiritual. ¿Tenemos una pregunta al aire? Sí, buenos días, Roberto Fonseca. Yo quisiera preguntarle a ustedes que en estos momentos tengo una hija que se me ha intentado suicidar varias veces. Ella dice que a pesar que aquí somos cristianos, e intentamos siempre orar y pedir, ella siente mucha tristeza, ella siente mucha nostalgia, ¿no? Yo quisiera pedirles una orientación a ustedes de cómo salir de esta situación. Muchas gracias. En este caso, lo primordial es la atención médica. Llevarla donde una persona especializada, psicólogo o psiquiatra, que le trate de forma adecuada, porque el tratamiento médico es absolutamente prioritario e importante. La doctrina espírita en ningún momento busca que se eliminen estas situaciones médicas, todo lo contrario, es muy importante. En segundo lugar, buscar esa parte espiritual, hacerle ver a la niña la parte espiritual. Los padres en este caso son fundamentales en el sentido de orar juntos. Reúnase padre, madre, con ella, y aunque sea reacia a escuchar la oración con ustedes, insistan una vez y otra vez y oren junto con ella, aunque ella no siga la oración. Una oración que le salga del alma, un pedido profundo en palabras sencillas, orar a la fuerza suprema del universo, a Jesús, que les envuelva en luz y que ayuden a su hija con mucho amor. Insistir en la oración es absolutamente necesario. Rodearla en sentimientos de equilibrio y de armonía, evitando los conflictos. Hacerle ver la realidad de la vida, pero sin llevarla a la fantasía. Mantenerla en el estado presente, pero con valores positivos. Hacer de una vida positiva y evitar el conflicto interfamiliar para que encuentre el equilibrio necesario para superar las dificultades. A muy grandes rasgos, esta sería una solución simple, pero hay que afrontarla rápidamente. Hacerle ver las consecuencias de un suicidio, que muy claramente lo explica la doctrina espírita. Principalmente ustedes los padres deben entenderlo, que las consecuencias de un suicidio son gravísimas para el espíritu y que es importantísimo que el espíritu tenga claridad en ese sentido, porque la vida continúa y recogeremos lo que hemos sembrado en esta existencia, así como estamos recogiendo hoy lo que sembramos en vidas anteriores. Haz una evaluación honesta de tu existencia, sin conciencia de culpa, sin compadecimiento justificador, sin coerción de ninguna naturaleza, y despierta de inmediato hacia lo que debes producir de bueno, de útil, de constructivo, empeñándote en la realización de tu libertad de ser feliz. Podemos ser felices entonces a la luz de la doctrina espírita, José, ¿no? Y la segunda pregunta para Guido, después termine José, ¿cómo o qué herramienta nos puede dar la doctrina para esto? Claro que podemos ser felices, y precisamente la doctrina espírita nos invita a eso,
porque como nos dice Juana de Ángeles, en todas partes vibra el equilibrio que emana de las leyes cósmicas. La criatura humana está destinada al amor. Esa es su única fatalidad cuando haya de recorrer los caminos del orden para alcanzar los panoramas del bienestar. Y es a través del desarrollo de las actividades a las que se entrega donde él puede encontrar una porción de esa felicidad que tanto anhela. Sí, importantísimo a su vez hacer el silencio interior en nuestra mente, dejar que la mente sea ese caballo loco con multitud de pensamientos descontrolados, detenernos por unos momentos en un recogimiento interior y parar la mente en una oración bien dirigida. Eso nos ayuda a aliviarnos de la presión mental. En segundo lugar, reflexionar, pensar en los valores reales del espíritu. ¿Cuáles son los valores reales de nuestro espíritu? ¿De qué manera enriquecernos espiritualmente? ¿Cómo crecer moralmente para conquistar ese estado superior en la vida espiritual? Y eso nos va a ayudarnos a afianzarnos con voluntad interior. Hacer una selección de pensamientos, evitar los pensamientos negativos, los pensamientos destructivos, y pensar solo lo positivo, y aunque haya dificultad, siempre encontrarle una solución, aunque sea de naturaleza mental, que nos va a ayudar mucho. De esta manera, acabaremos con toda esta forma errática de pensar y con los vicios mentales que tenemos en el alma. Muchas gracias, Guido, muchas gracias a José por su participación y gracias a ustedes. Hasta una nueva emisión de Luces para el Alma. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Uno de los guías espirituales de la humanidad y de este movimiento de la doctrina espírita, nos define desde un punto de vista psicológico a la depresión, al resentimiento y la exaltación como los tres enemigos que nosotros tenemos para poder alcanzar esa felicidad de la que tanto estamos hablando. Juana de Ángeles, en una obra llamada Despierte y sea feliz, nos dice que la depresión es semejante a la noche inesperada en pleno día. Es una nube amenazadora que oscurece el sol. Es un tóxico que envenena lentamente las más bellas floraciones del ser. El resentimiento es parecido al moho que pudre el sustentáculo donde se apoya. Se vale de causas propicias para desarrollarse e invariablemente alcanza un poder destructor donde se establece. Y la exaltación es idéntica a la chispa eléctrica devoradora. Alcanza los nervios y produce relámpagos de locura, con truenos colmados de improperios y rebeldías que minan los ideales de vida y desplazan a aquellos que caen en sus mallas. Así es. Y ese preámbulo que nos hace José, junto con los comentarios que Guido nos ha aportado, nos da para iniciar entonces el primer parte del tema en este análisis que proponemos en tres partes. Quiere decir, Guido y José, que el mensaje de la vida es armonía y que la doctrina espírita nos invita a que la felicidad es una responsabilidad directa del espíritu inmortal, de tal forma de que, como dice Juana, el ser humano debe empeñarse al máximo y ha propuesto conquistar en la misma existencia. Es por eso que la doctrina espiritista nos da elementos valiosísimos para que podamos hacer con nuestra vida lo mejor, porque nos aporta herramientas muy claras y concisas. Excelente, así es. Por eso, José, yo pienso que es importante también recordarles que la doctrina espírita es una propuesta de educación para la felicidad, ¿no? Qué bonito eso se oye, porque piensan que los espiritistas únicamente nos reunimos a invocar las almas de los muertos. Y cuando Kardec hablaba de esa propuesta de felicidad, si bien recuerdan los compañeros de la mesa, ya nos decía que la felicidad en este mundo no es posible, porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Entonces, la pregunta sería, José, ¿somos nosotros los responsables de nuestra felicidad? ¿O eso también continúa en manos de Dios y de las leyes de la naturaleza? Muy bien expuesta
la sustentación por nuestro querido hermano Guido, hablando sobre el concepto de la depresión, cómo nos los plantea la doctrina espírita. Y muy bien decías tú, John, que el codificador de la doctrina espírita, Allan Kardec, formulándole a los espíritus superiores si era posible la felicidad absoluta en el mundo de expiación y prueba en el que nos encontramos, tratando de abordar una temática de índole trascendental para el ser humano, porque todos queremos ser felices. Y los espíritus muy bien le respondieron que la felicidad en este mundo no era posible, pero que le cabía a cada uno de nosotros, al mismo ser humano, hacer en lo posible lo más dichosa la existencia en este mundo de expiación y prueba. Juana de Ángelis Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Un fraternal saludo a todos los radioescuchas de nuestro programa Luces para el Alma, que emitimos cada sábado con la ayuda desde la plataforma electrónica de Luis Arnedo, que nos apoya siempre en la parte técnica. Estamos una vez más reunidos para llevar a ustedes una propuesta educativa, una propuesta espiritual a partir de la doctrina de los espíritus, de la doctrina revelada por Allan Kardec. Y en esta mañana de sábado vamos a tratar la temática de los 3 enemigos de la humanidad: depresión, resentimiento y exaltación. Para eso nos acompaña nuestro hermano siempre en ideal, Guido Mardini, quien viene también a darnos sus aportes, sus apoyos. Guido, bienvenido. Gracias, John, igualmente. Una causa profunda en la justicia divina. Dios no juega con nadie, ni es caprichoso con las cosas que nos suceden. De esa forma, al revelarnos la categoría de mundos habitados, a revelarnos la ley de reencarnación, a revelarnos la ley de causa y efecto, se nos da una propuesta filosófica, como los advierte Kardec, que nos llama a razonar, a tener un buen sentido frente a las problemáticas de la vida. Bajo esa connotación sería bueno entonces, Guido, comenzar a enfocar a nuestros radioescuchas de cuáles son las razones actuales que llevan al hombre a vivir en ansiedad, que llevan al hombre, bajo la perspectiva espiritual, a vivir de esa situación que hoy llamamos depresión y exaltación. Tú lo acabas de decir, John, la insatisfacción personal en primer lugar, y en segundo lugar la falta de objetivos y de valores morales. Allí radica toda la cuestión. La insatisfacción personal en cuanto a que el ser humano cada día quiere encontrar respuestas a sus insatisfacciones en el mundo exterior, en lo material exclusivamente. Y no para de esta manera en buscarla de cualquier forma para conseguirlo, pasando por encima de sentimientos y de valores humanos, primero. En segundo lugar, la total ausencia de valores o el relajamiento de los valores y la falta de objetividad en la vida. Un ser humano que se trace un objetivo realmente de naturaleza espiritual siempre tendrá unos pasos bien orientados, acompañado de la riqueza de los valores morales que su espíritu haya conquistado y los que se haya. Saludo para todos los radioescuchas, una vez más aquí, trayéndonos las palabras de la doctrina espírita que nos ayuda a entender mejor tantas vicisitudes de la vida actual. Igualmente nos acompaña también nuestro hermano en ideal y de trabajo, José Cueto. José, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Es un placer para mí contar esta tarde de hoy con todos ustedes para debatir un tema tan importante relacionado con la trascendencia de nuestra realidad espiritual. Y esta temática tan interesante que nos propone la doctrina espírita, ampliada por nuestra querida mentora Juana de Ángelis, tiene como único fin tratar de ayudarnos a cada uno de nosotros a que encontremos esa paz interior que tanto anhelamos. La Organización Mundial de la Salud
en las últimas décadas ha venido reformando paulatinamente su concepto de enfermedad y salud. Hoy día ya es reconocido mundialmente que además de la diabetes, que además del Parkinson y de tantas otras, entre comillas, nuevas enfermedades, la ansiedad y la depresión constituyen un problema marcado de salud pública. Allan Kardec no fue ajeno a esta situación y ya en esa visión de mostrar un Dios justo, amoroso, bondadoso, con unas cualidades de una inteligencia suprema, creadora de tantas cosas bellas, comenzó a concebir la justicia de las aflicciones. En esa justicia de las aflicciones, muy puntual y muy actual para el mundo de hoy, ya nos recuerda que las vicisitudes, los problemas que todos enfrentamos, ¿no? Dios José, económicos, sentimentales, de enfermedad, la constante insatisfacción, tiene